¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un programa especial de FitMasters. El día de hoy nos sentimos muy contentos y nos congratulamos con la presencia de una institución y sobre todo de una persona a la cual le agradezco infinitamente que nos haya brindado el espacio para poder compartir con todos ustedes este gran programa especial. Y sin más preámbulo, quisiera darle la más cordial bienvenida al magistrado presidente Daniel Espinosa Licón. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a su podcast FitMasters. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted. Y quisiera comenzar con el programa de lleno porque sabemos de su apretada agenda y de las cuestiones que usted tiene que resolver en esta institución del Estado de Jalisco. Y por ello quisiera realizarle la primera pregunta, magistrado presidente. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales usted estudió la carrera de Derecho? Bueno, la verdad es que no te podría explicar, pero siempre sentí desde niño, no tenía dudas de que tenía que estudiar Derecho. Dice mi madre que desde muy pequeño yo le decía que iba a ser abogado. Yo no tengo conciencia de eso, pero el recuerdo es de mi mamá. Pero siempre, ya en primaria, yo tenía la firme idea de que quería estudiar Derecho. No tenía dudas, vamos. Así que, pues yo me supongo que desde muy niño tuve esa inquietud y hoy te puedo decir que efectivamente no me equivoqué, fue mi pasión. La carrera es mi vida y me ha ido pues muy bien, pero todo gracias a un punto clave, que me apasiona lo que hago. Hago lo que me gusta y me pagan. Entonces, yo creo que esa ha sido la clave de que me vaya bien en esto. Por ejemplo, sí quisiera que nos platicara un poquito en el caminar de sus años. ¿Cuáles fueron las circunstancias o desafíos o obstáculos en los cuales se le presentó a usted desde que usted fue estudiante de Derecho al día de hoy, en lo que realmente representa como presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco? Pues mira, la vida en el Poder Judicial es complicada, no es una carrera uniforme, tomando en cuenta, primero decirte que yo llegué al Poder Judicial a la edad de 18 años, al Juzgado Segundo Penal, yo llego de meritorio, siendo juez el actual magistrado Antonio Ferros Ramírez, llego de meritorio con él y a él lo cambian, llega otro juez, el juez Juan José Rodríguez López, que es cuando ya hay una oportunidad y me dan la plaza de auxiliar en diciembre del 1991. Y en el tema de la carrera, pues bueno, siempre fui buen estudiante, tengo buenas calificaciones, tengo varios diplomas, pero bueno, el tema de la excelencia académica siempre ha sido constante en mi vida. Yo tengo diplomas desde la primaria y en toda mi vida estudiantil, pues tuve reconocimientos, aún en la maestría y en el doctorado. Y en la carrera ya en el Poder Judicial, te digo, no hay un camino uniforme porque hay cambio constante de adscripción de jueces, lo que puede generar que llegue un nuevo juez y no esté de acuerdo con tu trabajo y o que traiga a su gente, que pueda hacer que sí le guste tu trabajo, pero él tiene un compromiso para traerse a trabajar gente con él. Entonces esto genera que haya cambios constantes de juzgados. Así yo recorrí varios juzgados. Estuve en el juzgado segundo, estuve en el juzgado tercero, me fui a trabajar a Autlán de Navarro, que fue mi primer plaza ya como secretario. Después regresé a Puente Grande, fui un poco tiempo a un juzgado federal a cubrir una licencia, regresé otra vez al Poder Judicial del Estado y entonces mi salida ha sido dos salidas del Poder Judicial muy breves. Una para cubrir una licencia en el Poder Judicial Federal y una cuando me fui a la Universidad de Guadalajara, que duré realmente mes y medio, 2 meses también. Y ya el resto siempre he estado en el Poder Judicial. Nunca tuve una base como tal. Hoy veo como la gente que tiene una base, como que siento que le hace un poquito de daño porque aflojan el compromiso y la forma de trabajar en el juzgado. Siempre el hecho de que no tengas una base te hace un reto, te da un reto personal. Cuando te dan una base de auxiliar o notificador, es perjudicial para todos. Uno, porque uno relaja el compromiso a título personal, te sientes ya dueño de la plaza y dices, pues total, nadie ya no me puede correr, yo soy dueño y aquí me quedo. Pero también otro de los problemas que yo veo es que les da un estado de confort de manera tal que ya no se arriesgan a otra plaza. El que es auxiliar ya no se quiere arriesgar a ser notificador porque se va a quedar sin nombramiento, porque se lo van por meses y ya tiene segura la base de notificador, y así el secretario que ya tiene su base
que le ofrecen una de relator, no se quiere ir o se la piensa, es por un mes y renunciar a mi plaza, a mi base. Entonces esto te genera un estado de confort que es perjudicial para todos, para la institución y para las personas, porque te da un estado de confort. Y en mi tiempo pues no había bases, de manera tal que siempre el secretario, siempre el auxiliar, siempre el notificador estaba comprometido en el trabajo y no te generaba ese estado de confort. Así que si estabas de notificador, si te la ofrecen de secretario, pues claro que te vas, porque estás en las mismas circunstancias. Claro, a lo largo de nuestro sistema del derecho mexicano, incluso desde las reformas de don Benito Juárez, Ignacio de Vallarta, Sebastián Lerdo de Tejada, han suscitado ciertos cambios en la materia, en la vida de los abogados, ¿no? Y sobre todo el sistema judicial en nuestro país, desde que se implementó el juicio de amparo, las reformas de la Constitución de 1917, sobre todo la implementación ya de métodos alternos de juicio, y una circunstancia muy contundente que sucedió, magistrado, de la pandemia para acá, que fue la implementación de la justicia digital. Si bien es cierto, esa ya venía teniendo sus concatenantes para inmiscuirse y adentrarse de lleno al sistema legal en México. A lo largo de su experiencia, abonado de todas estas cuestiones que se plantean o que han generado cambios, desde su experiencia en todo este caminar, ¿cuáles han sido, desde su particular punto de vista, los que le han marcado a usted como abogado? Mira, yo te digo, entré en 1991 al Poder Judicial y en 1991 que yo llegué a trabajar, el juzgado, eran 13 juzgados penales, había el turno era por día, así que yo me acuerdo que llegaban por turno alrededor de 50, 60 detenidos por turno. Y yo me acuerdo que era trabajar temprano y salir 11, 12 de la noche del día del turno, porque había que tomar todas las preparatorias. Y en aquel tiempo todos se quedaban detenidos, porque no había una posibilidad de que el juez analizara si la detención había sido legal o ilegal. Todos quedaban detenidos, así que cada mesa manejaba alrededor de 200, 300, hasta 400 expedientes. Cada actuaría en juzgado. Demasiado. Había 4 actuarías y era muchísimo el trabajo que había porque todos se quedaban detenidos. Todos quedaban en esas condiciones. La excepción es que el delito no fuera grave, que alcanzara fianza. Y si no tenía dinero para la fianza, pues tampoco salía. Tenía que quedarse. Viene una reforma en el 94, si mal no recuerdo, en 1994, donde ahora se impone una obligación de calificar la detención, es decir, que el juez analice si la detención realizada en contra del justiciable era legal o ilegal. Y entonces viene un cambio paradigmático a partir de ahí, porque muchas de las detenciones eran ilegales, no había flagrancia, no había sido detenido la persona en el momento de cometerse el detenido o inmediatamente después. De manera tal que a partir de ahí empezaron a haber detenciones ilegales y era más o menos el 50-40% de detenciones ilegales. Entonces, antes todo llegaba detenido, después, a partir de ahí, la mitad se iba libre por detención ilegal. Este fue un cambio toral en el sistema, pero también viene una reforma en el 92 para cobrar vigencia en el 93, que cambiábamos del cuerpo del delito y presunta responsabilidad a tipo penal y probable responsabilidad, lo recordarás. Y también esto generó que ya hubieran más libertades, porque el agente de Ministerio Público no se ajustaba al estándar probatorio de manera tal que, 1, que calificar detenciones ilegales, y 2, que se haya subido o restringido el nivel probatorio para la formal prisión, pues eso generó que hubiera muchas más libertades y que no todos quedaran detenidos. Así yo te decía que una actuaría manejaba hasta 400, 500 expedientes. Demasiado. A partir de esto, una actuaría ya trabajaba 200, 150 o 100 expedientes. Y pues yo era notificador en un momento, después fui actuario. Cuando yo fui actuario más o menos manejaba, cuando me dejaron la mesa, 190, 200 expedientes. Esa mesa de actuario de la mesa A del juzgado segundo, pues con estas modificaciones fue generando que la carga laboral bajara de manera tal que llegamos a un momento en que esa mesa manejaba 10, 15 expedientes. De manejar 500 en un tiempo, pero fíjate esas modificaciones cómo trajeron como consecuencia que el garantismo permeara en los procedimientos, el debido proceso viviera muchas libertades, que se acabaran con los abusos. Recordarás que todos los asuntos llegaban con una confesión. No había asunto en el que la persona no llegara a confeso. En ese sentido, también hubo esta reforma
del 92 para entrar al 93, y luego viene la llamada contrarreforma, donde dice, no, no estamos preparados, hay que bajar otra vez el nivel probatorio. Fue otra modificación también paradigmática que pretendía que fuera más vinculado, más formales prisiones. Y bueno, también en este inter, déjame te cuento, porque hablabas de la tecnología, pues yo cuando llegué a trabajar, trabajé con la máquina de escribir, la Olimpia o la Olivetti, eran las máquinas que teníamos guerreras en los juzgados, y con eso trabajábamos. Llegó más o menos en el 95 la era digital, que empezaron a llegar las primeras computadoras. Yo ya había estudiado un curso de computación, así que me dijeron, pues ándale, tú ya sabes a la computadora, métete a manejarla. Éramos dos compañeros, Alberto Gutiérrez Zamora, actual juez en Ocotlán, y su servidor, que los que empezamos a manejar la computadora, porque más o menos ya habíamos tenido clases de eso. Y recuerdo cómo poco a poco empezaron entonces a llegar más computadoras y máquinas de escribir. Había una señora compañera que toda su vida trabajó en el juzgado, y ella decía que no quería agarrar esas máquinas porque eran del diablo, que ella con su máquina Olivetti, con esa trabajaba, y efectivamente muchos jueces le permitieron que siguiera trabajando con máquina de escribir. Me acuerdo que hubo un cambio de juez. Cuando llega este nuevo juez, le dice, yo ya no quiero nada máquina de escribir, quiero que sea o la computadora o la máquina eléctrica. Pues la señora se vio obligada a irse jubilada porque no quiso el cambio. Esta disonancia cognitiva, es decir, el coraje que nos generan los cambios, porque me sacas de mi área de confort, creo que ha sido una de las problemáticas del Poder Judicial. Hemos tenido grandes transformaciones, modificaciones, estoy hablando de ellas, hasta llegar pues, a la reforma del 2008, al menos en el sistema penal, donde tenemos un modelo acusatorio. El Código Nacional de Procedimientos Penales data de marzo del 2014. Se publica en marzo del 2014 y ya da la posibilidad de que los estados comiencen a adoptarlos si así lo quieren. Y resulta que en el estado, el 1 de octubre del 2014, iniciamos a trabajar ya con ese código en el Distrito 6, en Ciudad Guzmán. Y me toca ser uno de los 4 primeros jueces que iniciamos en el modelo, junto con el juez Damián Campos, el juez Enrique Espinosa y la jueza Angélica Delgado y su servidor. Los 4 comenzamos con el modelo. Decirte que este código es vanguardista, es moderno, pero aún así ya fue superado. Y te voy a decir por qué. En el 2014 ya hablaba del tema digital, ya hablaba de un expediente digital, ya hablaba de autenticaciones, que nosotros traemos un concepto de certificar, y el certificar es de ser y dar fe, certificas. Y el Código Nacional, cuando hablaba de autenticación, decía, bueno, creo que se equivocaron en la redacción. Cuando veo el concepto, veo la exposición de motivos, no, lo que un equipo informático te hace es autenticar la información que se encuentra en el equipo. Entonces nos tuvimos que adoptar a conceptos. El tema de los documentales, por ejemplo, en el Código de Procedimientos Penales Civil, habla de documental pública y documental privada. El Código Nacional ya no te habla de eso, te habla de documento. Y te dice, documento es todo soporte material que contiene información. Así que entra desde el papel hasta una memoria USB, hasta un equipo informático como un teléfono celular, una computadora que te resguarde información. En ese sentido, tenemos que el Código Nacional pues es un código vanguardista, porque ya te está hablando de la necesidad de tener expedientes digitales. Y yo creí que íbamos a iniciar con ello. Se hablaba incluso de un SIGI, un Sistema Integral de Gestión Informática, que nunca se concretizó, que nunca aterrizó a generarse. ¿Por qué razón? Desconozco, pero no tuvimos el expediente digital, que seguimos cometiendo los mismos vicios de siempre, es decir, de tener un expediente físico. El día de hoy tenemos, lamentablemente, he de decirlo, carpetas administrativas que son de tomos, cuando el proyecto es que no tuviéramos expediente físico, que todo fuera un expediente digital. Cometimos un error, nos trajimos todos los vicios del sistema tradicional al digital, cuando no debió haber sido así. Pero también porque quien fue encargado de que el modelo se generara en una transición de dejar el expediente físico, el papel físico, a transitar al digital, no se vio con ahínco, con empeño para lograrlo. De manera tal que, pues bueno, nos trajimos esos vicios. Yo, cuando llego de magistrado y ahora de presidente, pues mi proyecto es
realmente demos cumplimiento a esa legislación. Te digo, es una legislación moderna que data de marzo, marzo del 2014. Refiriéndonos al sistema nuevo sistema, sí. Okay. Pero te cuento que, no obstante, yo te digo y te hago una pregunta. De marzo del 2014 a la fecha, ¿tú crees que un teléfono celular sirva? ¿Del 2014 A la fecha no servirían porque no. han evolucionado tanto los equipos y los software de manera tal que hemos transitado una era de justicia digital, pero también desechable. Porque un equipo celular te dura 1 o 2 años y lo desechas porque ya no sirve. Bueno, pues la legislación nacional, no obstante que es moderna, que es actual, te puedo decir que el día de hoy ya ha sido superada por varios conceptos. Te dice, documento es todo soporte material que contiene información. Pero ¿qué pasa si yo la información sí la resguardé en mi teléfono celular, o el teléfono celular lo perdí? ¿Dónde queda el video, la fotografía o el audio? Queda en una nube. Entonces, un documento puede ser en un soporte incluso no material, de manera tal que está una propuesta de reforma al artículo 380 del Código Nacional para que la propuesta sea soporte, es un soporte que contenga información. Soporte de cualquier manera, material o incluso en una nube que es virtual. Sí, claro. De manera tal que ahora el reto que tenemos realmente es generar la justicia digital. Esto, el Código Nacional, que tenía ya una idea vanguardista, o quienes generaron este Código Nacional, y 2, la pandemia, nos han llevado a ver que en el Poder Judicial no tuvimos una visión de futuro y una misión de transformar al Poder Judicial. Para transformar el Poder Judicial en una era de justicia digital, pues no nada más es comprar una computadora y decir, ahí en la computadora se va a guardar el expediente de manera digital en un archivo o en una carpeta. Pues no es tan fácil, necesitamos un software, necesitamos equipo, pero cuando yo llego a la presidencia y digo, necesitamos dar esa transformación para agilizar la justicia, para hacerla más eficaz y eficiente. Fíjate cómo ordinariamente la iniciativa privada fue la que sí dio el paso al cambio, porque si no lo dan, es cambiar o morir. Si ellos, los empresarios, por ejemplo, que vendían, no transformaran la venta digital, se hubieran quedado sin vender. Las escuelas privadas, si no transforman su forma de dar clases y pasar los cursos a virtual, se quedan sin vender. Hablando en el momento circunstancial que nos encontramos con pandemia. Con pandemia. Okay. Yo te decía, una cosa es el Código Nacional, la visión, y otro es la pandemia. La pandemia fue un factor importante de cambio, como que dicen. Claro, como dicen los chinos, fue un conflicto, pero no verlo como problema, sino como motor o detonación de cambio, de transformación. Y entonces ellos sí se transformaron, porque si no se transformaban, no vendían, no producían. Iban a perecer. En las instituciones nos costó más trabajo. En las universidades, por ejemplo, en las escuelas, pues el cheque llega, la quincena llega, cambies o no cambies. Entonces no tuvieron esa necesidad de cambio como sí lo tuvo la iniciativa privada. Pero ellos nos pusieron el ejemplo de que sí podíamos transformarnos, sí podíamos tener una visión de futuro, a pensar que la justicia digital era necesaria. El Código Nacional lo contemplaba, pero no lo contempla la materia civil, familiar. El Código de Comercio sí regula, porque resulta que nos empezamos a transformar tanto, las instituciones bancarias, por ejemplo, para hacer transferencias a través de banco móvil, que incluso sin estar regulada el tema de la firma digital, los bancos empezaron a generar firmas digitales. Te dan tu tarjeta de crédito, tu tarjeta de débito y te dan un PIN o una clave, que no es más que tu firma electrónica. Sí, claro. Pero con esas haces compras, con esas haces operaciones, te comprometes, de manera tal que se fue más o menos permeando en la vida, pero no regulando en la norma. Y así nos fuimos ajustando un documento, por ejemplo, una compra por internet, pues el documento es digital y ese es tu fundatorio. Los jueces debimos de haber transformado, es decir, ahora ¿cómo te valoro este tipo de documento? Sin una firma autógrafa, cuando el artículo 68 regula que la firma es la expresión gráfica de la voluntad, pero ahora ya no es una expresión gráfica, ahora es una clave.
Bien, entonces uno de los primeros aspectos que yo debí de trabajar fue el reconocimiento de la firma electrónica en las actuaciones judiciales, que no estaba contemplada. Pero tampoco ya no teníamos la posibilidad que el Código de Procedimientos Civiles se regulara ello. De manera tal que pues, comienzo a trabajar con diputadas y diputados del Congreso del Estado, ver los proyectos. Se generó una iniciativa de ley en el periodo del 2020-21. Sí. Hubo una iniciativa, ¿no? Pero hubo una anterior. La anterior era la base. Okay. ¿Cuál es la base? La firma electrónica. Si no te reconozco una firma electrónica en el Código Civil, que es el que regula el tema de las obligaciones, el tema de la voluntad, el tema de los vicios de la voluntad. ¿Cómo expresas tu voluntad a adquirir una obligación? Si estamos hablando de una operación contractual que deriva de la voluntad. Bueno, pues cuando expresas sí, pero cuando tiene que constar en papel es tu nombre y tu firma. Así es. Y la firma pues no es más que la expresión gráfica, decía el artículo, o dice el artículo 68. Por el 68 no te reconocía la firma electrónica. De manera tal que necesitamos una reforma al Código Civil, específicamente al artículo 68, para que reconociera la validez de la firma electrónica como una expresión moderna de voluntad. Y la diputada Claudia Murguía fue la generadora de esta reforma vanguardista y necesaria para poder estar pensando en justicia digital. De manera tal que se genera esa reforma al artículo 68. Pero ahora viene otro proceso. ¿Cómo el Código de Procedimientos Civiles debe regular la firma? El Código Nacional de Procedimientos Penales la regula, la prevé, pero el Código de Procedimientos Civiles no. Y ahora entonces, también con la reforma laboral. Claro, pero el Código de Procedimientos Civiles ya no se puede reformar. ¿Por qué? Por la reforma al artículo 73 de la Constitución, que otorgó la facultad de generar una legislación única en derecho común a la Federación. La Federación, desde marzo del 2018, debió haber generado un Código de Procedimientos Civiles de manera nacional, o civil y familiar, o civil juntos, o familiar. De manera tal que al día de hoy, después de todos estos años de retraso, no tenemos la legislación. Y en ese sentido hay un retraso importante, pero las legislaturas locales ya no pueden reformar el Código de Procedimientos Civiles. Entonces se deriva completamente de la Federación la falta de la perspicacia de la implementación de justicia Correcto, digital. Así es, se tendría que regular desde allá, porque ahora es atribución exclusiva de ellos. Expresamente se regulan al artículo 73, nos vamos a la competencia por exclusión del 124 constitucional, es decir, lo que se regule a la Federación le compete a esta, lo que no le regule a ellos se entiende a los estados. Así es. Bueno, entonces, pero ¿cómo avanzar en todos los procedimientos para reconocer la firma electrónica? Entonces, en acercamiento en el Congreso del Estado, estando de diputado Héctor Pizano y el diputado Salvador Caro, tuve pláticas con ellos para decirles de la necesidad de que la legislación local regulara la firma electrónica. Entonces, se empezaron a trabajar una modificación a la ley de firma electrónica avanzada del Estado de Jalisco, a la Constitución y a la ley orgánica del Poder Judicial. A estas tres leyes se tendría que reconocer la firma electrónica y darle la validez de la misma. Ellos proponían al Código de Procedimientos Civiles, yo les decía que no era viable, dado a que la Corte ya había establecido, cuando menos, 3 precedentes que los estados habían quedado vedados en la facultad de modificar los códigos de procedimientos civiles, tomando en consideración que esta ya era una facultad de la Federación. No obstante, ellos se atrevieron a hacerlo. Viene una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no se ha resuelto, pero el resultado es tangible. Van a declarar que el Congreso del Estado no tenía facultades ya para reformar. Pero con la reforma a la Constitución local, a la ley de firma electrónica avanzada del Estado de Jalisco y a la ley orgánica, ya es reconocida la firma electrónica en las actuaciones. Pero te lo estoy hablando como que si fuera muy fácil, pero fueron 6, 8 meses de trabajo para estar promocionando e impulsando que pasaran estas reformas. Una vez que se aprueban, dicen, oye, ¿cuánto tiempo crees que es viable para que comience a generarse la justicia digital? Digo, pues denme un año. ¿Por qué? Está supeditado a que me den dinero. Porque hay que comprar equipos, software, capacitación e implementación. Entonces dice, bueno, te vamos a dar un año y tú pides presupuesto para el siguiente que llegue el presupuesto en esta ruta. Bueno, la verdad es que así se aprobó la reforma. Ya teníamos entonces el reconocimiento de la firma electrónica, ya reconocía
el tema de la firma digital en las actuaciones. Recordemos que tiene que firmar el juez, el secretario, en la actuación, pero también el notificador a levantar una constancia. Y que actualmente ya se realiza aquí en el Supremo ya, Tribunal de ya Justicia. aquí en el tribunal Sí. ya lo tenemos. Pero ahora tenía otro reto, el tema del presupuesto. Que en el gobierno del Estado me dicen hay que esperar el siguiente año porque no hay presupuesto para ello. Hicimos más o menos un estudio de cuánto se requería y finalmente en ese año no hubo dinero, pero me dicen en un comentario algunos conocidos que están en la federación que había recursos para esos proyectos si se hacía un diagnóstico bien sustentado, que la federación o países internacionales, otros países extranjeros como Inglaterra, como Estados Unidos daban aportes económicos, donaciones para el tema de mejorar los sistemas de justicia. Busqué la ruta a través de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, la CONATRIP, y efectivamente me dijeron que había apoyos de millones de dólares, pero que Jalisco no se había inscrito, no tenía ningún proyecto, por lo tanto no estaba en los próximos proyectos para que fuera beneficiado. Entonces pregunté cómo era el diagnóstico. El diagnóstico teníamos que ver cuánto tenemos de personal, cuánto equipo de cómputo tenemos, cuál es nuestra forma de trabajar y cuál es el proyecto que tenemos de transformación de la justicia. De manera tal que me encuentro que tenemos computadoras de hace 20 años trabajando, ¿sabes? Equipos viejísimos con los que seguimos trabajando en los juzgados, impresoras todavía de punto, de aguja, que son sí. lentas, que los notificados no tenían teléfono, no tenían equipo, y juzgados sin internet. Entonces teníamos que generar toda una estructura que no la había. Yo creí que era más fácil, la verdad. Yo dije en un año lo tenemos, pero cuando veo toda la deficiencia estructural que teníamos, dije, híjole, esto parece imposible. Así parece, pero estoy seguro que lo vamos a lograr. Finalmente, buscando este apoyo en la Embajada Norteamericana, con el diagnóstico que hice y el proyecto de una transformación de justicia digital, es decir, que desde tu teléfono presentes tu demanda, tus fundatorios, tus probatorios, tu teléfono celular, tu WhatsApp o tu correo electrónico, y que con esto generes tú escritos al juzgado, que el juzgado genere el acuerdo y te lo notifique. Sí, que todo se vaya protegiendo. Ese fue mi proyecto, ese fue mi sueño, porque yo lo vi. Yo lo vi en otros países, lo vi en Costa Rica, lo vi en Alemania, cómo funcionaba de manera extraordinaria. Me hacían una reflexión los alemanes de cuando un juez llegaba al juzgado y veía los cerros de expedientes para leerlos y firmarlos. Ya no es necesario. Y cuando estaba el expediente, el tribunal tradicional, pero me llevan a un tribunal digital, donde el juez llega con su computadora, laptop, la abre y ahí está entonces las carpetas del expediente y la promoción. El proyecto de acuerdo, revisar, está de acuerdo, y lo firmaba, y y sin papel, y más rápido, más ágil, y en el momento que lo firmaba el secretario, y ya se iba al correo del litigante. Claro. Notificado, el notificado levantaba su constancia y listo, y todo generaba el expediente. Entonces yo, bajo ese proyecto, así manejé mi diagnóstico, y finalmente la embajada, no obstante que no estábamos en la proyección, vio que el mejor diagnóstico era el del estado de Jalisco, y entre otros 4 estados que estaban trabajando por ese apoyo, pues lo ganamos en el estado de Jalisco. En un primer momento nos dijeron $5 millones, finalmente nos dieron $6 millones. Quiero aclarar, no me dieron un solo dólar en efectivo, todo fue en equipo y en software. ¿Para implementarse cuándo, magistrado? A ver, este equipo ya tenemos digital. un año con el equipo. Ya en los juzgados ya está el equipo, todo el equipo es Cisco, servidores y software. Sí, el software del expediente digital, es decir, el ya equipo, contamos con una plataforma en la cual yo tendría mi password, mi número de usuario. No es del todo el equipo el que nos dieron, nos dieron más o menos un 70%. Requerimos un 30% más y requeríamos unos software más. Finalmente, cuando nos dio esto la embajada, el gobernador volteó, me dice, ¿sabes qué? Ya vi que hiciste una gestión extraordinaria. ¿Con qué te puedo apoyar? Dime, ¿qué necesitas? Pues necesitamos un software que nos estructure en un traje a la medida, es decir, un expediente digital a la medida. El gobernador nos apoyó con dinero. Al día de hoy se ha pagado a la empresa, si mal no recuerdo, $50 millones en generar un software específico para el Poder Judicial. Está quedando extraordinario.
Yo espero que en marzo ya ¿Para estemos estrenarlo arrancando. en este año? Ya este año arrancaremos el software. Estamos buscando la ruta. La semana pasada tuvimos una plática con los jueces familiares porque tengo un proyecto de generar 2 tribunales virtuales. Ok. 2 tribunales virtuales. Fíjate bien, ese tribunal está conformado por un juez, un secretario, un auxiliar y un notificador. No hay ningún trato, no hay trato entre el personal del juzgado y el litigante. Todo es desde tu equipo de cómputo. Necesitas para ello tu firma electrónica. Quiero aclararles de la firma electrónica que ya estaba legislada, ya estaba regulada, pero ahora necesitamos una institución que nos facilitara la firma electrónica. El gobierno del estado cuenta con una dirección de firma electrónica avanzada, pero no tenía la capacidad para generar el número de firmas electrónicas para los usuarios del Poder Judicial, que son todos los empleados, más todos los litigantes. Hablamos en un mundo de 6,000 litigantes. ¿En el estado de Jalisco? En el estado de Jalisco. De manera tal que como el estado no podía darnos eso, o si tenía que dar, había que pagar y el dinero no lo había, busqué el apoyo en el Poder Judicial de la Federación. El consejero de la Judicatura Federal, magistrado Sergio Molina, nos apoya extraordinariamente a través de un convenio que se suscribió con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tuvimos la oportunidad de utilizar la FIREL para todos los trámites. El Poder Judicial del Estado de Jalisco utiliza la FIREL. Iniciamos toda una campaña para que los abogados litigantes se vincularan a la FIREL y se vincularan a la firma electrónica que ya está en el Supremo Tribunal de Justicia. La comenzamos en abril del año pasado. El proceso, decirte que en un mundo de 6,000 litigantes solamente 900 hicieron el trámite. De esos 900, solamente 53 se rehusan al cambio, como se han mencionaba. presentado la promoción electrónica y han sido trámites muy sencillos como solicitud de copias, como cambio de domicilio procesal. Y está bien porque como que es la fórmula para enseñársele a picar, a utilizar pues claro, el software, la página o el procedimiento que tenemos. Ha sido lento, pero ha sido lento tanto desde la institución, pero también del usuario del litigante, porque se rehusan. También comenzamos un plan piloto ya en el Consejo de la Judicatura para que determinados juzgados comenzaran de manera paulatina a la recepción de promociones. El software con el que iniciamos en el Consejo de la Judicatura es nada más presentar escritos, determinados escritos en los que no hay litis y puro trámite. Estamos en posibilidades ya de esto, ampliarlo a todos los juzgados, pero teníamos otra limitante, que es el Internet. No todos los juzgados foráneos tienen Internet. Es lo mismo la posibilidad de Colotlán, a Gilotlán de los Dolores, a Ciudad. Correcto. Entonces, el gobierno del estado también nos apoyó a través de Red Jalisco. Estamos en un programa que se llama Última Milla, que es, el Internet está ya en el municipio, por ejemplo, en Ciudad Guzmán. Pero en Ciudad Guzmán el Internet está hasta la zona metropolitana o en el centro de Ciudad Guzmán. De ahí a llevar el Internet a Piblamo, por ejemplo, al distrito de Ciudad Guzmán, que está más o menos en la carretera Autlán, la carretera libre, pues estamos hablando como de 5 kilómetros de fibra óptica. ¿Quién lo va a pagar? El gobierno del estado nos ayudó a partir de Red Jalisco y sucedió en Tequila, en Ameca, en Tepatitlán, en Lagos de Moreno, en Ocotlán. Y en este proceso nos dicen que terminando febrero ya estaremos conectados todos los tribunales a Red Jalisco. ¿Para los abogados litigantes, magistrado, habrá capacitaciones? Sí la va a haber. Esta empresa que se contrató por parte del gobierno del estado a través de una licitación, el proyecto, de lo que te digo que le han pagado 50 millones, pues no nada más es el software. Es el software, es la capacitación y al personal y después la capacitación al litigante en general. En esos momentos estamos en la capacitación del personal. Estamos yendo por juzgados. Ya se capacitó a todos los juzgados familiares. Vamos con los civiles y después vamos con los mercantiles y después vamos con los penales. Estamos en todo el proceso de capacitación de que me entiendan el software. Es decir, todo el expediente digital, desde que llega la demanda, desde que ya que llegó se le turna al secretario. El secretario hace su proyecto, el proyecto se le manda al juez. Firmado por el juez, se le manda al notificador y el notificador a publicar. Una vez notificado o una vez lo que se tenga que imprimir, que se imprima para efectos de ir a hacer el emplazamiento. Incluso ya los abogados litigantes ya no tendrían que acudir físicamente entonces al juzgado. Así es, todo lo puede hacer desde el teléfono, la tablet, desde la computadora, desde cualquier lugar. Internet y un aparato tecnológico. Es correcto. Me decías de la materia laboral. La Ley Federal del Trabajo regula, prevé claramente el tema ya del expediente digital, del buzón electrónico. Lo tenemos.
estamos funcionando con él, pero otro problema, el internet otra vez. En las áreas ya teníamos regionales. ahora en la última milla de internet ya en el edificio, pero ahora necesitamos el equipo para enrutar el internet ya a las computadoras de cada una de las oficinas. Un equipo que cuesta 150 mil pesos, no lo teníamos, ya lo adquirimos, ya lo tenemos. Pero han sido detalles, pero hemos trabajado, hemos caminado. El proyecto todavía sigue siendo para mí un sueño. Hay muchas críticas diciendo que miento, que es una falacia el tema de la justicia digital. Quiero decirles a los críticos constructivos que estamos caminando por la buena ruta, un buen rumbo. Ha sido lento, sí, muy lento. Esa es la crítica que acepto, porque no he podido avanzar más, porque son muchas cosas. No era tan fácil como yo lo creía y como la gente la cree. Y decirles que antes de que yo termine mi administración en la presidencia del Supremo Tribunal y del Consejo de la Judicatura, yo dejaré trabajando un software que funcione, ya dependerá de la voluntad de todos los operadores. Magistrado, la pregunta que siempre le realizamos a todos nuestros invitados, y no podría ser menos con usted, si usted tuviera la posibilidad de viajar al primer día en el cual cursó la materia del derecho en general, ¿qué generaría usted a sí mismo? ¿Qué le diría ya con todo este caminar de los años? A usted mismo, ¿qué se diría si se tuviera enfrente a la edad de 18 años? Híjole, que no tuviera tantos temores, dudas y miedos del futuro. Con voluntad, con conciencia de qué queremos, con pasión de lo que hacemos, las cosas no pueden salir mal. Yo tengo una frase, la leí, no es mía evidentemente, y la dije en el día de mi informe y con eso terminé. Y eso es lo que me diría a mí a los 18 años. En esta vida hay que insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Por último, magistrado, ¿algún jurista que usted admire mucho? Sí, claro, mira, conoceremos muchos juristas. Yo te voy a hablar uno en particular que me marcó, que me enseñó, que fue mi maestro y que le aprendí muchísimo, incluso a cómo ser presidente. Magistrado Manuel Higinio Ramiro Ramos, el día de hoy en retiro. Muchísimas gracias por esta maravillosa entrevista. Le agradezco mucho por su tiempo y su espacio. Muchas gracias. Esto fue FitMaster. Muchas gracias.